Muy pero muy buenas tardes, Dios los bendiga grandemente. Hoy comenzamos con un nuevo episodio, un nuevo capítulo, un nuevo libro, justamente el último libro que se encuentra dentro de los libros proféticos de los profetas mayores. Bien, recordemos que separando cada categoría dentro de la Biblia, nos encontramos con el Pentateuco, nos encontramos con libros históricos, nos encontramos con los libros poéticos y sapienciales. Ya hemos visto todo esto y ahora estamos en los libros de los profetas mayores, en la cual ya vimos a Isaías, vimos a Jeremías, vimos el libro de Ezequiel y hoy comenzamos con el nuevo libro y último que ya va a definir todo de los libros mayores para luego comenzar con los profetas menores. Bien, y como siempre decimos acerca de esto, es importantísimo entender que no es un orden cronológico, que por más que después pase de Daniel, va a venir el libro de Oseas, y no porque sea el primer libro de los profetas menores, significa que sigue post el cautiverio de Babilonia o de Persia. Bien, van a estar volviendo cronológicamente en algunos aspectos, en los tiempos, en los contextos, en la cual van a estar contemporáneos o a Isaías, contemporáneos a Ezequiel o a Jeremías o a incluso Daniel. Bien, esto es importantísimo entenderlo, perdón. Así que vamos a darle comienzo a este nuevo capítulo, a este nuevo libro llamado Daniel. El autor y fecha. En primer lugar, autor y fecha. Es importante, en primer lugar, hablar del significado del profeta Daniel. El significado en hebreo significa Dios es mi juez o la justicia de Dios. Bien, Dios es mi juez o la justicia de Dios. Eso es lo que significa el nombre de Daniel. Bien, en hebreo se escribe Daniel con la I latina y después con doble Y, el al final. Daniel. Es un poquito más largo con dos Y que se agregan dentro del contemporáneo nombre en español Daniel. Bien. Perdón. Los estudiosos y conservadores de las escrituras le atribuyen a Daniel como el autor. Esto lo podemos ver en el capítulo 8, versículo 1, en el capítulo 9, versículo 1, y también en el capítulo 10, versículo 2. Bien, en cada uno de estos versículos y capítulos podemos ver cómo se le atribuye a que, por eso mismo, muchos conservadores, muchos estudiosos le dan por hecho de que el autor es el mismo profeta de este libro. Bien, quien vivió cautivo en Babilonia y Persia por más de 50 años. Bien, si bien vamos a estar estudiando, lo voy a ir repitiendo a veces esto, ¿no? Pero en la primer cautividad que Nabucodonosor va a venir con el reino babilónico a buscar a los judíos, a los israelitas, en esa primer cautividad ya va Daniel con otros amigos más, no va solo y muchos más, ¿no? Pero en este caso es importante entender que desde ese momento hasta el reinado de Persia, si recordamos un poquito, si hacemos memoria, vamos a recordar de que Persia, después bajo el reinado de Ciro, van a terminar derrotando y venciendo a los babilónicos. Bien, pero como volvemos a lo mismo, Daniel va a estar frecuentando, en este caso, va a estar viviendo bajo el reinado y bajo el cautiverio en Babilonia, y luego va a estar también vivo y viendo el reinado de los persas en este momento. Bien, de hecho el libro de Daniel nos va a mencionar a estos reyes también. Sigamos. Fue llevado en cautiverio en el año 605 a.C., el año en la cual para muchos estudiosos es la primera cautividad de Nabucodonosor con su pueblo, en donde va a venir a buscar a los israelitas. Otros dicen, por eso me gusta aclarar también esto, y siempre va a haber este debate de qué año, si fue este correcto, o si fue este, o si fue el de allá. Otros van a estar diciendo que fue en el 597 a.C. Es ahí nomás, tampoco hay mucha diferencia, no es que estamos hablando muchísima diferencia de años. Pero bueno, nosotros lo vamos a tomar como que en el 605 a.C. es donde el reinado de Nabucodonosor, además de estar él y se proclama como rey, también va a ir en busca de estos israelitas. Después, seguimos un poquitito más. Nabucodonosor, entonces, como volvemos a decir, va a estar en el 605 a.C. y, como estamos hablando del autor y del profeta Daniel,
Él va a estar desde ese año, ya incluso en el reinado de Babilonia, como también el de Persia, que va a ser en el 536 a.C. Bien, vale aclarar, como vuelvo a decir esto, y es importante, no es 100% importante las fechas, pero está bueno entender de que nosotros nos vamos a enfocar en una fecha en específico, porque si no voy a estar como, y los vamos a marear entre todos. Entonces, para eso es importante entender de que nosotros nos vamos a tomar como que el 605 a.C. fue la primer cautividad de Nabucodonosor. Bien, como siempre pasó en esta área de si verdaderamente fue o no el autor, algunos le van a estar llamando la atención inclusive las profecías que contiene este libro. Por eso volvemos a lo mismo, también con respecto a esto del autor y las fechas. Con el autor también hay algunos eruditos, algunos estudiosos que no lo van a dar por hecho de que Daniel fue el profeta, mejor dicho, el escritor y el autor de este libro. ¿Por qué? Por las profecías. Este libro no solamente contiene historia, narrativa, sino también contiene simbolismo, profecías. Bien, entonces ya nos vamos a entrar en detalle en estos puntos. Y por esas profecías es donde van a estar diciendo muchos eruditos, no puede ser que entonces él estaba en ese año y en esos años, en ese contexto, entonces escribió este libro. No, tuvo que ser otra persona que escribió más adelante y que ¿qué quiso hacer? Agregar esas profecías dentro del libro de Daniel. Por eso hay muchos pensamientos también dando vuelta en ese sentido, ¿bien? Pero bueno, nosotros lo vamos a dar como que el autor es el mismísimo Daniel. ¿Por qué? Vale aclarar esto. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7 va a estar narrándose todo este libro de Daniel en tercera persona. Luego, a partir del capítulo 7 hasta el capítulo 12, donde terminaría el libro, va a estar narrándose en primera persona. Entonces ahí es donde entra a hablar Daniel, supuestamente. Entonces, como toman algunos estudiosos de que del capítulo 1 al capítulo 7 están narrados en tercera persona, lo dan a entender como que entonces no fue el autor él. Por eso no es redituable. Vamos a seguirlo de largo, pero importante que entendamos de que estos debates siempre estaban también ahí luchando de si es o no es el autor. Bien, sigamos. Palabra clave, importante. La palabra clave va a ser programa de Dios para Israel. Esta va a ser la palabra clave de este libro, programa de Dios para Israel. Daniel fue escrito para animar a los judíos exiliados mediante la revelación del programa soberano de Dios para Israel durante y después del periodo de dominio gentil. Bien, lo mismo que el libro de Ezequiel, lo mismo que el profeta Ezequiel, lo mismo que el profeta Jeremías, lo mismo que el profeta Isaías, lo mismo que todos los siervos de Dios. Incentivaban, animaban a los judíos, les exhortaba, les enseñaban, introduciéndole directamente en palabra de Dios a través de estos profetas para que obedezcan, para que sigan caminando en el camino de Dios, que sigan escuchando a Jehová. Pero sin embargo, una y otra vez tenían que seguir animándolos porque sabía que la desobediencia venía. Bien, pero ustedes fíjense en este sentido, el programa de Dios para Israel era este. Daniel venía a traer ánimo a estos judíos donde estaba en pleno cautiverio, donde iban a empezar a vivir, a formar su familia, sus casas, sus trabajos, donde iba a empezar a estar la cultura babilónica llamada caldeos también. Ellos se les suele llamar también su idioma y su escritura como los caldeos, y ellos tenían que estudiar todo esto también. No solamente Daniel y sus 4 amigos, sus 4 compañeros, siervos de Dios también, que vamos a entrar ahora en detalles, sino que también todos los israelitas. Bien, todos los judíos. Pero sin embargo, la tarea de Daniel era animar a este pueblo, animarlo a que no baje los brazos. Y dentro de esto venía simbologías también, venían simbolismos proféticos. Por eso vamos a entrar más en detalle. ¿A qué nos referimos cuando dice el dominio gentil? Que el dominio gentil, en este caso en el Antiguo Testamento, son los babilónicos, los caldeos, los persas, los griegos, los romanos más adelante. Bien, entonces estos eran los gentiles, los que no provenían del pueblo de Dios, que no provenían de Israel, que no eran judíos circuncidados. Bien, este era el pueblo gentil. Ya lo hemos hablado también muchas veces en el Nuevo Testamento, cuando lo vemos con los apóstoles.
el tiempo de los gentiles. Comienza justamente con la cautividad babilónica y por muchos años Israel sufriría bajo las potencias gentiles. Recordemos que estas potencias gentiles son Babilonia, Persia, Grecia, los griegos y los romanos. ¿Bien? Y sin embargo, en este sentido, tendrá su fin. Tendrá su fin, pero que no será la victoria para los gentiles, sino que la victoria vendrá de parte de Dios hacia su pueblo, como también hacia su futuro con la venida del Mesías. La segunda venida del Mesías inclusive también. No solo la primera, sino la segunda, porque volvemos a lo mismo. Estos símbolos que vamos a ir tocando del profeta Daniel va a tocar temas en donde su marco histórico y su contribución teológica nos lleva a hacer entender también a nosotros que nos habla en ese futuro también. Bien, sigamos. Versículos claves. Los versículos claves que anoté, por lo menos que me parecieron a mí importantes, es capítulo 2, versículo 20 al 22. Capítulo 2, versículo 20 al 22. Y también capítulo 2, el mismo capítulo, versículo 44. Bien, los invito a que lo puedan leer desde casa, estudienlo también estos versículos, pero estos son los versículos que yo lo tomé como claves. Capítulo clave, yo elegí el capítulo 9. Bien, el capítulo 9 es el capítulo clave. La profecía de Daniel de las 70 semanas. Ahí lo van a tener bien en detalle. Si ustedes leen todo el capítulo 9, cuando comience en el versículo 20, empieza a hablar de las profecías de las 70 semanas. ¿Y qué significa esas 70 semanas? ¿Qué iba a pasar? Y estamos en el capítulo 9 hablando de este capítulo clave. Quiere decir, si dijimos que del 1 al 7 es narrativo, es histórico, lo que va pasando en la vida de Daniel y de sus amigos, por consecuencias de no adaptarse, o mejor dicho, no obedecer ante las reglas de Nabucodonosor. Estamos hablando de capítulo 9, quiere decir que ya desde el 8 hasta el 12 vamos a encontrar simbologías proféticas, apocalípticas inclusive. Bien, entonces acá hay una simbología, hay un símbolo importante, un simbolismo importante de estas 70 semanas. ¿Qué nos quiere decir? Bueno, léanlo. Los invito a que ustedes también puedan instruirse más en la palabra de Dios y lo lean ustedes con su propia vista y vean cómo el Señor también les va a estar dejando en claro. Da un marco cronológico de la predicción desde el tiempo de Daniel hasta el establecimiento del reino sobre la tierra. Cuando hablamos del establecimiento del reino sobre la tierra nos referimos a Jesucristo. Ya empieza a adelantarse de Cristo que va a venir el Mesías. Y no solamente de una forma como lo hacía Isaías, que específicamente hablaba de la primera venida de Cristo a la tierra, sino que estamos refiriéndonos acá ya a la segunda venida de Cristo, cuando venga a buscar a su pueblo y que la victoria será para los hijos de Dios. Bien, no nos olvidemos el contexto en el que está Daniel. Están cautivados en Babilonia. Hay muchos disturbios, muchos pleitos, muchas confusiones en los israelitas, en la cual quieren irse y se tientan por ir con las culturas de los caldeos, se tientan con ir hacia otras ideologías, creencias, culturas, pero sin embargo, ahí es donde están ellos peleando esa buena batalla, y es donde está Daniel firme, llevando el mensaje de que Dios le trae justamente para animarlos a estos judíos a que no bajen los brazos, porque la victoria va a ser para ellos. ¿Cuál es el contexto en ese caso? De que van a salir en ese momento, van a ser liberados a través de los persas, ¿bien? Y van a poder volver a su templo, a su pueblo en Jerusalén. Van a poder volver a estar ahí formando nuevamente Israel, ¿bien? Pero si vamos más adelante, sabemos de que lo que se está refiriendo también este mensaje es a nosotros, la iglesia, cuando Cristo venga a buscarnos. Bien, sigamos, marco histórico. Un poco de lo que estuve hablando lo vamos a ver acá también. El marco histórico de este libro abarca el periodo conocido en la historia del pueblo del pacto de Dios como cautiverio babilónico. Bien, como volvemos a decir, es el marco histórico. Está narrado dentro del cautiverio babilónico. Los judíos, los israelitas están dentro de este cautiverio babilónico.
Nabucodonosor llevó cautivo de Judá en 3 ocasiones diferentes, a partir del 605 a.C. Bien, en 3 ocasiones lo ha hecho. En el primer grupo de los exiliados, como volvemos a decir, fue Daniel y sus amigos. Bien, ¿cuándo profetizó Daniel? Este es otro de los puntos. ¿Cuándo profetizó Daniel? Según los estudiosos, según las fuentes donde yo saco esta información, fue desde el 605 a.C. en la primera cautividad. No es donde nació, ojo, no es donde nació. Y no tenemos mucha historia sobre eso. Eso es importante también aclararlo. En este caso no me pasa como muchos de los demás personajes, siervos de Dios, en la cual tenemos como de su cronología, o mejor dicho, su genealogía, de qué familia viene, quiénes eran los padres, si eran sacerdotes o no. En el caso de Daniel, no sabemos. Está difícil la situación, o sea, he tratado de buscar fuentes a través de libros antiguos también, internet inclusive también buscando, y no se ha encontrado parentesco de quién pueda ser o de qué familia venía Daniel. Pero sí sabemos que era una persona sabia, una persona inteligentísima y que incluso estaba dispuesto a aprender el idioma de los babilónicos también, con total de estar sirviendo ahí al rey Nabucodonosor, pero siempre fiel ante el Señor. Bien, ¿cuándo profetizó? 605 a.C. hasta el 536 a.C., obvio, que es donde va a estar el decreto del rey Ciro, de los persas. Bien, quiere decir que entonces en el libro de Daniel, ya lo repetí, pero lo vuelvo a repetir estas cosas. En el libro de Daniel vamos a tener el reinado de los babilonios y también el reinado de los persas. Va a estar los dos. Hay un momento dado donde ya vencen a los babilónicos, pero todavía siguen estando exiliados bajo el dominio de los persas, los israelitas. Bien, contribución teológica. La contribución teológica, la principal contribución justamente del libro de Daniel viene de su naturaleza como profecía apocalíptica. Bien, es lo que estábamos hablando. Profecía apocalíptica. Va a meter énfasis el libro de Daniel a mucha similitud de lo que tiene el libro Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento y del canon de las Escrituras. Bien, un lenguaje altamente simbólico. La profecía se relaciona con acontecimientos del futuro cercano a Daniel, lo que hemos dicho, como también sobre el futuro nuestro. Bien, a eso es lo que yo voy. Esta es la contribución teológica que vamos a estar viendo acá. La profecía apocalíptica, simbólica, en la cual va a presentar cómo Cristo va a venir a reinar y a darles la victoria. En primer lugar, a ellos, en su contexto, sacándolos del cautiverio, y luego más adelante va a haber paz, porque va a venir el Mesías a traer ese amor, ese perdón, esa gracia. Y en segundo lugar, también a nosotros nos habla, personalmente hoy leyendo el libro de Daniel, porque nos da ese ánimo de que la victoria está asegurada en Jesucristo cuando venga a buscar a su iglesia. Bien, vamos un poquito más adelante, ya casi nos queda poco. Consideración especial. Ahora vamos a tocar un poquito la consideración especial. Y volvemos al capítulo 9. Dijimos que ese lo tomé, por lo menos de mi parte, como el capítulo clave, capítulo más importante. Si bien son todos, porque la historia narrativa del primer capítulo hasta el capítulo 7 es hermosísima. Por eso te digo, te animo a que leas todo el libro. Son 12 capítulos, lo puedes leer. Es hermoso, es gratificante, rico y de mucha bendición para nuestras vidas. El libro de Daniel y lo que padeció ese hombre de Dios. El capítulo 9, estamos en la consideración especial. El capítulo 9 es un pasaje muy interesante, ya que combina justamente lo mejor de la piedad bíblica con la profecía bíblica, ambas. La respuesta del Señor vino por medio del ángel Gabriel, quien le dio la profecía de las 70 semanas. Bien, en una oración, Daniel, hablando con Dios, hay una respuesta que consigue. Y esa respuesta, ¿quién es? El que le da esta visión es el ángel Gabriel. Bien, quizá los números redondos de esta profecía deberían indicarnos que es peligroso fijar fechas justamente específicas de su cumplimiento, sean días o sean años. Es difícil, va a ser difícil. Por eso digo, siempre no es
algo relevante el tema de las fechas. A veces si es que está con exactitud, ok, pero hay otras veces como esto que es de muchos años atrás, que podemos tener como una noción más o menos de algunos años, ¿bien? Pero no necesariamente necesitamos enfocarnos específicamente en esos años. Bien, podemos afirmar con seguridad que el final de los 483 años profetizados por Daniel nos llevan al periodo general del ministerio de Jesucristo. ¿Y por qué hablamos de 483 años? Porque van a ser años en la cual ya trae la profecía el profeta Daniel, en la cual va a estar hablando del ministerio de Cristo que también va a venir en adelante. Por eso el simbolismo en sí de lo que habla desde el capítulo 8 al capítulo 12, importantísimo. Está todo como bien generalizado, como Dios le da a través de este ángel Gabriel, le trae este discernimiento, esta visión a Daniel, para que pueda compartirlo, incluso que hoy lo tengamos vos y yo en nuestra palabra, en nuestras escrituras, en la Biblia, donde podemos leer esto. Importantísimo. Bien, pero ya generaba y hablaba del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, como el libro de Isaías. Qué profundo el libro de Isaías, como a través de que hablaba de la historia, del contexto, pero también a su vez empezaba a hablar del Mesías, de que venía alguien que traía paz y que iba a ser mayor que todos los reyes que quieran existir, y que iba a haber alguien mejor y que nadie iba a poder contra él. Bien, síntesis. Vamos a finalizar con la síntesis. Síntesis del libro de Daniel. En el capítulo 1 tenemos la historia personal de Daniel, como volvemos a decir. Si bien está narrado en tercera persona, el primer capítulo establece el escenario para el resto justamente del libro, es como la base, mediante la presentación de Daniel y sus amigos. Sus amigos son Ananías, Misael y Azarías. Van a ser cambiados sus nombres, incluso el de Daniel también, por los caldeos. Van a ponerle otro nombre, tarea para ustedes. Ya lo tienen todo, inclusive en el capítulo 1 ya tienen todos los detalles de cómo se llaman o cómo van a ser sus nuevos nombres en el idioma babilónico, justamente autorizado por el rey Nabucodonosor, que manda que le cambien los nombres. Pero sus nombres originales son Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Bien, estos 4 jóvenes, volvemos a lo mismo, son cautivados en el 605 a.C., la primera cautividad, y eran inteligentes, eran prometedores, eran audaz. Bien, y justamente lo que pedía Nabucodonosor en esta primera cautividad, de que le lleven los hombres, las mujeres, los ancianos más sabios que estén ahí merodeando en todo Israel. Los más inteligentes, los más cultos, porque necesitaba gente sabia a su alrededor. Bien, y aquí es donde entran ellos 4. Bien, se los prepara para que estén en la corte del rey. Y en esta preparación es donde incluso se le agrega el alimento también. El rey Nabucodonosor dispuso la dieta suya con carnes, con sus comidas, para que puedan estar alimentándose todos a la par, la misma comida. Pero aquí también en el libro de Daniel podemos ver en esos primeros capítulos cómo es la reacción de Daniel ante esas comidas, cómo es la reacción de Daniel ante las culturas babilónicas y su firmeza en la que se presenta. Te invito a que lo leas vos, no voy a estar dándote detalle de eso, es algo importantísimo, pero lo puedes leer tranquilamente ahí en casa. Se le va a cambiar las dietas, los nombres para reflejar la cultura babilónica, lo veníamos diciendo. Daniel se niega a comer de esta comida, por lo que va a mostrar que es superior la comida judía que la de los babilonios. Por eso mismo van a venir causas, van a venir consecuencias en base a esta respuesta más adelante. Pero de todos modos, la sabiduría de Daniel, la sabiduría de sus 3 jóvenes amigos va a crecer. Su inteligencia no va a ser igual que la de todos los demás magos, todos los demás sabios, entre comillas, videntes, que iban a estar también ahí compartiendo junto a la corte con el rey. El rey de hecho va a tomar una determinación, una decisión final por ver de que no se le cumplía lo que él pedía, que le revelen el sueño. Él quería que le den identificaciones, significados, qué se refería a ese sueño que tuvo. Y él no te daba ninguna pista, Él quería que vos
bajo tu discernimiento, tu sabiduría, de tu Dios, de lo que sea, él quería ver qué significaba ese sueño que tuvo. Así que es muy interesante leer el libro de Daniel. Yo no quiero entrar muchos en detalle porque acá más o menos podemos hablar algo, porque vamos ahora al capítulo 2 hasta el capítulo 7. Pero vuelvo a lo mismo, quiero que lo leas vos. Bien, el plan profético para los gentiles, desde el capítulo 2 al capítulo 7, estamos en síntesis, ¿bien? Desde el capítulo 2 al 7 tenemos el plan profético para los gentiles. En esta segunda sección son probados los 4 jóvenes, dejando plasmado que el Dios de ellos es superior al de los caldeos, al de los babilonios. Solo Daniel puede narrar e interpretar el perturbador sueño de Nabucodonosor sobre la gran estatua. ¿Vieron? Ya un poco de pista les estoy dando, porque seguimos tocando igual y haciendo énfasis un poquito al tema en este caso, pero hay más detalles también que están importantes que yo los quise pasar de alto para que lo entiendas vos. Dios da poder a Daniel para predecir cómo en forma soberana levantará 4 imperios gentiles. Estos 4 imperios gentiles van a ser, más adelante se los diré, el rey levantará una estatua de oro para que se inclinen ante él. Esto ya está en el capítulo 3. Bien, dijimos que del capítulo 2 al capítulo 7 están las profecías, en este caso, o el plan profético para los gentiles. Y en el capítulo 3 está ya revelándose el primer sueño del rey Nabucodonosor. Una estatua de oro gigante es la que él va a estar mandando inclusive a hacer para que la adoren. Pero era ese su sueño. La persecución y la preservación de los amigos de Daniel en el horno de fuego nuevamente van a estar ilustrando el poder de Dios. Otra consecuencia que tuvieron que pasar ellos, los hijos de Dios. El rey babilónico se niega en otro sueño interpretado por Daniel a la advertencia de su visión del árbol. Esto ya está en el capítulo 4. Bien, o sea, va a tener otro sueño este rey. Y se niega nuevamente. ¿Por qué se niega? Porque quiere decir que ya en el primer sueño se negó en lo que se estaba refiriendo el sueño que fue interpretado por Daniel, donde le hablaba de una estatua. Y esa estatua no era necesariamente para que él construya una suya y la adoren y se inclinen ante él. ¿Malinterpretó el sueño, será? ¿O quiso hacer lo que él quería hacer? Lo dejo a tu criterio. En el capítulo 4 pasa lo mismo, otro sueño en la cual sigue Dios hablándole, pero ahora ya le va más profundo. Y Daniel sigue interpretándole como Dios mismo le da la sabiduría, porque eso era algo tan hermoso, tan íntimo, tan especial de este siervo, que cada vez que tenía que revelar un sueño, no es que, bueno, voy, llego, me saco la mochila, bueno, te revelo, a ver, déjame tocar tu mente y te digo como un vidente. No. Él pedía revelación al Padre, revelación a Dios, y en base a eso iba ante ante el rey Nabucodonosor, ante la presencia del rey Nabucodonosor, y le presentaba este sueño. Es humillado, en este sueño es humillado hasta reconocer la supremacía de Dios y la necedad de su soberbia. La fiesta de Belsasar marca el fin del imperio babilónico. ¿Quién es Belsasar? No te voy a decir quién es. Investígalo. Pero lo tenés en capítulo 5 y capítulo 6. La historia del rey Belsasar. Bien. Pero en este caso ya la fiesta de este rey va a culminar el imperio babilónico. Será juzgado ante Dios. Es por eso mismo que acá entra en escena el reinado persa. Bajo el decreto y bajo el rey Darío. Una conspiración contra Daniel se frustra cuando Dios lo libera o lo libra en el foso de los leones. Esto en el capítulo 6. Quiere decir que por más de que los persas vienen, invaden, vencen a los caldeos, a los babilónicos, los persas seguían igual, parece, actuando casi de la misma manera. Por eso, como decía al principio, seguían siendo cautivados, seguían siendo esclavos, seguían siendo parte de lo que hacen acá, como decimos nosotros. Por eso mismo las persecuciones seguían estando para Daniel y para sus amigos. Ahora hay un foso de leones donde fue derribado, donde fue lanzado, mejor dicho, el profeta Daniel. Pero sin embargo, algo pasa, algo hermosísimo pasa en ese lugar donde no tienen apetito estos leones, parece ser. Y terminas provocando de que cuando salen y tiran a los guardias persas,
siendo devorados obviamente por los leones, ahí abre su apetito, empieza a entender este rey Ciro, persa, qué importante era la supremacía del Dios de Israel. Bien, por lo que en este sentido, la valerosa fe que tiene Daniel se ve recompensada por este rey, por todo su reinado, y el rey Darío aprende una lección acerca del poder de Dios, el poder del Dios de Israel. Capítulo 7, tenemos la visión de las 4 bestias, complementa la visión de la estatua formada por 4 partes, de lo que hablábamos del capítulo 2, el primer sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. En el capítulo 7 se revela este sueño un poquito más específico, en la cual, ¿a qué se quería referir con estos 4 reinos poderosos, estos 4 reinos gentiles? Se quería referir al imperio babilónico, al imperio persa, al imperio griego y al imperio romano. Bien, y ahí finalizaría el capítulo 7. Ahora vamos a entrar en esta síntesis, lo último, para finalizar, capítulo 8 al capítulo 12. Bien, y vamos a tocar también capítulo tras capítulo y su significado. En este caso, el título de esta tercera parte va a ser Plan Profético para Israel. Capítulo 8 es una visión del carnero y del macho cabrío que muestra a Israel bajo los imperios medo, persa y griegos. Bien, hay una visión del carnero y del macho cabrío que muestra a Israel bajo los imperios medo, persa y griegos. Capítulo 9, después de la oración de Daniel por su pueblo, tiene el privilegio de recibir la revelación de las 70 semanas. Recuerdan que estuvimos hablando del capítulo 9, uno de los más importantes, por lo menos para mi entender, en el libro de Daniel. En este capítulo va a estar revelándole el ángel Gabriel sobre las 70 semanas, incluida la muerte expiatoria del Mesías, de Jesucristo. Estas 70 semanas va a estar dando detalles de este Mesías, el Salvador. Capítulo 10 al capítulo 11 ya es una visión de la historia futura de Israel. Bien, ya acá es una crónica de los futuros reyes de Persia y de Grecia, la guerra entre los Ptolomeos de Egipto y de los Seleucidas de Siria y de las persecuciones lideradas por Antíoco. Acá ya estamos hablando, fíjense en esto, siglo II a.C., siglo IV a.C., siglo 200, siglo 200 a.C., bien, de Antíoco Epifanes, en la cual acá él va a ser uno de los perseguidores del pueblo de Dios. O sea, otra vez van a ser perseguidos el pueblo israelita. Bien, y acá entra un poco en detalle, capítulo 10 al capítulo 11, estos 2 capítulos, el profeta Daniel ya da una visión profética. Por eso a veces yo puedo entender también cuando hay eruditos, hay estudiosos que puedan querer negarse en querer darle el crédito final a que el profeta fue Daniel. Porque claro, le cuesta querer entender, decir, ¿cómo sabía este profeta si ya murió, ya había muerto en ese momento, de tantos años más adelante que iba a estar pasando esto y lo otro? Pero así es Dios. A sus hijos los usa Él como quiere y trae el mensaje como Él quiere. Y así ha usado a Daniel. Por eso es cuestión de creer en la palabra de Dios. Bien, pero Daniel acá ya avanzaba en muchos años más adelante lo que iba a estar pasando y lo que luego muy cerquita iba a estar aconteciendo con el gran sumo sacerdote Jesucristo. Capítulo 12, para finalizar, el pueblo de Dios será salvo de la tribulación y resucitará. Ese es el último capítulo de este libro de Daniel. Así finaliza. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, va a ser salvo de cualquiera de todas estas tribulaciones. Y te estoy hablando incluso ahora ya del futuro también. Bien, esto implica nuestras vidas y en ese futuro donde Cristo va a venir a buscar a la iglesia. La tribulación va a ser derribada. Bien, y vamos a ser levantados junto con nuestro Señor. Bien, hasta acá es el libro de Daniel, pero yo en este nuevo episodio quería dejarte también 2 preguntas claves en la cual cuando vos me respondas estas preguntas,
quiero que lo hagas. Una vez que las tengas, esas respuestas, me las respondas a mi WhatsApp. Vos tenés mi número de WhatsApp y si no, pedímelo, pero te voy a dejar justamente 2 preguntas importantísimas en la cual quisiera que me respondas, y eso me va a dar a entender a mí también de que terminaste con el libro, terminaste con el video, lo pudiste ver completo y podemos proceder justamente al próximo libro, o en este caso la introducción de Profetas Menores. La primera pregunta es: ¿en qué etapa de cautividad fue Daniel deportado a Babilonia? ¿En la primera, en la segunda o en la tercera? Quiero tu respuesta en el WhatsApp. Y luego la otra pregunta es: ¿quién le respondió la oración a Daniel en el capítulo 9? Tu respuesta en mi WhatsApp y ahí me vas a dar a entender que terminaste con el video y lo has leído. ¿Sí? Que Dios te bendiga grandemente, nos estamos viendo y ya arrancamos pronto con la introducción y con el primer libro de los profetas menores, justamente con el profeta Oseas. Bendiciones.